me dijo que me acostara. Yo, como no quería problemas, me acosté. Y empezó a decirme lo mismo, me besaba, que decía que me iba a matar, que me quería mucho, pero también que era una puta. Yo seguía en la cama y escuché en la cocina afilar el cuchillo. Como estaba afilando el cuchillo y diciendo que me iba a cortar el cuello. Detrás de aterradores relatos como este, suele haber testigos inocentes, víctimas invisibles a la sociedad, miradas bajitas, aturdidas por una especie de luz de gas a las que se les arrebata la infancia a golpes de miedo y violencia. Salió, no me quitó el móvil como otras veces, cogió y salió a comprar más cerveza. De hecho, sí, la había escondida en el garaje, y la puerta de casa tenía un cerrojo, y yo me levanté y eché el cerrojo. En la cocina vi que estaba lo de afilar el cuchillo y el cuchillo al lado. Y bueno, iría por la cerveza para terminar su trabajo. En ese intermedio me llama mi nieta para decirme que iba a llegar a casa más tarde, y le dije que por favor llamara a la Guardia Civil. Ahora llega él, metió la llave, pero como ya había echado el cerrojo no podía abrir. Y empezó a darle patada a la puerta. Entró la Guardia Civil y lo cogió. Y yo no podía hablar. Yo estaba en estado de shock, yo no podía hablar. Yo todo lo que hacía era temblar y llorar. Entonces mi nieta es que le contó a la Guardia Civil la experiencia que ella había ido viviendo. Entre sombras y luces, incertidumbres, daños profundos que no solo dejan huellas en el cuerpo de la mujer maltratada, también en la personalidad de los menores que viven esa dramática situación. Yo soy víctima de violencia de género, pero mis hijos han sido más víctimas que yo. La niña lo sufría mucho, pero tenía una capacidad de que nadie supiera lo que estaba sufriendo impresionante. El niño lo tenía muy infravalorado. El niño era tímido, apocado, tiene un corazón de oro, y el niño en sus carnes ha sufrido el rechazo del padre. Aparte de sufrir cómo me trataba a mí, ha sufrido el rechazo del padre. Ellos sabían que a mí me estaba maltratando y ellos me decían que yo dejara a su padre. Lo que pasa es que por circunstancias yo lo perdí todo, yo perdí mi trabajo, estaba alejada de mi familia, no tenía amigos, entonces yo me veía atada, yo no sabía cómo salir de la situación. Y aparte, independientemente de eso, yo a mis hijos no los iba a dejar atrás en la vida. Y yo sabía que si yo me iba con mis hijos, no lo iba a contar. Yo tuve que ir al juzgado de menores, o sea, a la Fiscalía de Menores, y yo digo, no por Dios, la custodia compartida, no por Dios, porque yo tengo una orden de alejamiento, pero es que la que voy a quebrantar la orden voy a ser yo, porque yo no voy a vivir tranquila pensando que mis hijos están allí con él. Al momento del divorcio, el hombre pierde el derecho sobre la mujer, pero no sobre sus hijos menores de edad. Entonces, este dato y este detalle que la justicia avala ha sido utilizado por estos hombres violentos precisamente para continuar maltratando a la mujer, ahora de forma vicaria, como yo lo llamo, la violencia vicaria a través de los niños. Alguien que agrede a la madre de los hijos y que además lo pone en un riesgo grave al mismo niño, psicológicamente hablando también, no se puede considerar padre. Por lo tanto, le quita la patria potestad, cosa que
consideramos que tiene que comenzar a ser la norma, porque un maltratador jamás es un buen padre. Existiendo un proceso penal en un juzgado de violencia sobre la mujer, en el cual se ha denunciado cualquiera de los delitos previstos en nuestro Código Penal, que tenga como víctima a esa mujer que tiene o ha tenido una relación de afectividad o matrimonio con la otra persona, no es posible otorgar una guardia y custodia compartida. Con la modificación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, pues se ha introducido a los menores como víctimas también de violencia, en el sentido de protección absoluta a través del artículo 1 de la Ley de Violencia sobre la Mujer. Medidas de todo tipo, no solamente medidas penales, sino también medidas de asistenciales. A partir de ahora van a tener la posibilidad, teniendo en cuenta el Estatuto de Víctima, de acceder a sistemas de apoyo, de asistencia psicológica, de asistencia jurídica y, por supuesto, fundamentalmente, de protección adecuada, no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil. ¿Quién te has creído que eres? ¿Dónde vas? Y efectivamente era necesario visibilizar a esos menores como víctimas de violencia, por ser, como comenta, un instrumento de dominio o utilización por parte de algunos presuntos agresores para intentar manipular y controlar de nuevo a su víctima tras la ruptura de esa relación o tras el divorcio o separación. A los menores de edad se los considera víctimas de la violencia de género. El problema es que todavía es necesario cambiar la mentalidad de quien imparte las leyes. El principio por el cual se rige la justicia es in dubio pro reo, o sea, que ante la duda se falla a favor de quien es acusado. En el caso de cuando la víctima es menor de edad, estamos tratando de que eso se revierta y que ante la duda se falle a favor de las niñas y de los niños. Pero ¿qué pasa? La ideología patriarcal tiene más de 5.000 años. No es tan fácil erradicarla totalmente. La mirada siempre fue en una misma dirección. De allí que sea más fácil creer que a la hora del divorcio las mujeres malmeten contra los hijos y que hacen creer a los niños cualquier cosa para ir contra el padre, que pensar a la inversa, que a lo mejor hay algo en ese padre que produjo eso en el niño. Esa presunta presión de las madres hacia los hijos contra los padres es conocida como síndrome de alienación parental, SAP, según la teoría formulada en 1985 por Richard Alan Gardner, psiquiatra estadounidense que, en virtud de esta tesis, se dedicó a testificar como perito en cientos de casos de custodia de niños en divorcios conflictivos en los Estados Unidos, especialmente en los que los padres eran acusados de abusar de los menores. Él lo inventa para defender a padres acusados de incesto. El SAP es netamente ideológico, no hay evidencia científica de ningún tipo, ni siquiera en el momento que lo inventa este médico estadounidense. El tema o la expresión síndrome de alienación parental se ha discutido mucho, hay mucha doctrina al respecto. Científicamente es un fenómeno que cuesta trabajo comprender el contenido y el fondo del mismo, pero sí hay que tener en cuenta un dato fundamental, y es que hoy día, en un proceso civil de familia, donde ha habido previamente una situación de violencia, normalmente los juzgados de violencia contamos con una herramienta fundamental, que es el equipo psicosocial o la unidad de valoración forense integral. Y tuve una mascota que era un pececito, que se llamaba Dory. Todos los niños de violencia de género deberían de ver un psicólogo y un juez que lo escuche, no importa la edad. Muchas mujeres que estamos así maltratadas, en la forma de meter la llave, ya sabemos con qué intención viene. Y muchas madres ya tratan de acostar a los niños, porque saben lo que les espera. En la forma de meter la llave. Muchas mamás esos porrazos se los callan para que sus hijos no lo escuchen. Las voces no las puede evitar, pero los porrazos sí, y los empujones. Y si ve que no grita, más fuerte le da. El todo es que esos niños, por muy escondiditos que estén, salen y lo ven. Yo denuncié porque mi hijo se puso por medio entre el padre y yo cuando me estaba agrediendo.
si mi hijo no lo hubiera hecho y mi hija no me hubiera dicho llama a la policía, pues a lo mejor seguiría yo en casa, mis hijos en casa sufriendo también el maltrato, o a lo mejor yo no estaba aquí. Si yo estoy ahora aquí viva y estoy hablando y intentando que todo el mundo conozca lo que es el maltrato y lo que los niños, que son, digamos, esas víctimas invisibles, es gracias a mis hijos. La ley será la ley, pero la justicia no es igual que la ley. Las grandes víctimas de la violencia de género son los niños. A los niños les roba su infancia, los hace adultos de golpe. No viven, no disfrutan su infancia. Mi hijo cambió muchísimo cuando se quedó solo, ¿no? O sea, cuando denuncié y no estuvo cerca del padre, cambió muchísimo. Ya no andaba por la calle mirando al suelo, ya levantaba la cabeza y ya saludaba a los vecinos, le decía hola, adiós. Porque ya él no se veía inseguro, ya él no se veía con la cosa de decir, es que voy a decir algo que va a enfadarse mi padre. Siempre dicen que el maltrato psicológico es el más difícil de demostrar. Yo en mi caso he sufrido los 5 tipos de maltrato, pero para mí el más importante es el psicológico. Luz de gas es una expresión utilizada para describir una situación de abuso psicológico. Proviene de la obra de teatro Gaslight y de sus adaptaciones cinematográficas, especialmente la protagonizada en 1944 por Charles Boyer, Ingrid Bergman y Joseph Cotten. Pero lo que describen estas mujeres valientes en el nombre de tantas otras no tiene que ver con la ficción, ni se proyecta en blanco y negro, sino en una atmósfera asfixiante, bajo una luz que agoniza, entre puños de hierro, ante la mirada temerosa de testigos que podrían quedar marcados para siempre.